Cuando tratamos temas de las otras realidades, intentamos ofrecer cosas y casos relevantes. Buscamos que cuando nos es posible ir hasta el lugar de los hechos y traerles esa información de testigos, historiadores y protagonistas para que ustedes tengan una mejor perspectiva y valoración del caso en cuestión. De esta forma, les hemos presentado una gran cantidad de sucesos que al final nos dejan experiencias y conocimientos que nos enriquecen culturalmente. Pero también nos gusta la historia, los sucesos que ocurren en lugares misteriosos, mágicos y esos peculiares personajes que con su vida han marcado de algún modo a nuestro México. Y así les hemos presentado programas como el del COVID-19, la caída de meteoros y su valor científico, la delfinoterapia, los viajes del hombre a la luna, los descubrimientos recientes de osamentas de mamut e interesantes acontecimientos prehispánicos, además de un sinfín de casos sobrenaturales y el fenómeno ovni. Pero también les hemos presentado a gente tan increíble como Julia Pastrana, Juan del Jarro, el presidente Madero y el espiritismo, y otros personajes que nos han llamado gratamente la atención. En esta ocasión les presentamos el caso, la vida de un singular hombre que en tiempos revolucionarios hizo una serie de actos que más que por la forma en que lo capturaron, esos hechos son dignos de conocerse, de platicarse. En este programa Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, no les hablará de sucesos extraños, pero sí incursionaremos en la vida del polémico José de Jesús Negrete Medina, el Tigre de Santa Julia. Mi nombre es Roberto Samael y sean bienvenidos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Fantasmas, extraterrestres, duendes, muerte, reencarnación, misterios inexplicables y mucho más de ese mundo mágico en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Con ustedes, Samael. Bienvenidos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa de Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, donde tratamos cosas interesantes, increíbles, paranormales, extraterrestres, y pues hoy tenemos un programa singular, especial, porque no tiene nada de extraterrestre, no tiene nada de paranormal, pero sí es muy llamativo porque es histórico. Vamos a hablar sobre la vida de un personaje que ha marcado de alguna forma nuestra historia, el Porfiriato, y aunque no es muy conocido, no es conocido por sus actos, pero sí es muy conocido por la forma en que lo apresaron. E incluso sirve para
chascarrillos y bromas. Nos referimos a José de Jesús Negrete Medina. Vamos a platicar de él, vamos a desglosar qué fue de su vida, vamos a hablar con un especialista. Aquí me acompaña Lucrecia, que va a estar conmigo. Lucrecia, por favor, preséntate. Hola, buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes. Como a todos, ¿no? Nos encanta la historia. Pero ¿por qué no hablar de otros temas también que son importantes, Roberto? Claro, y lo hemos hecho. Hemos hablado como de los mamuts, de los meteoros y cosas de ese tipo históricas también. Y bueno, tengo aquí a una amiga, una persona que recurro a ella en ocasiones porque sabe mucho de historia, le gusta también como a nosotros, y ella va a ser la que nos va a estar platicando algunos puntos, algunos antecedentes importantes de este personaje, y pues se va a presentar. Sara, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme, Roberto. Gracias, Lucrecia. Pues vamos a ver si podemos desarrollar una plática aquí con respecto a este personaje, Jesús Negrete, que pues ha marcado el imaginario de la población. Pues hay puntos encontrados entre lo que es el hombre y lo que es la leyenda y lo que quieren que las personas piensen, ¿no? Pues soy aficionada a la historia, no soy profesional, pero lo hago en forma seria. Trato de buscar diferentes fuentes y contrastar información y sobre todo divertirme y divulgarla, que es yo creo que lo interesante y lo sabroso de conocer la historia. Y este personaje pues no es para menos, es un personajazo. Oye, Sara, dices aficionada, pues yo veo que tú sabes más que otros que ahí por ahí se mencionan. No, tú eres una persona que de verdad, por eso recurrimos a ti. Platicamos muy bien, ya hemos tenido algunos programas y volvemos contigo para que nos aclares, nos platiques un poco más sobre este sujeto, este personaje. Y para dar inicio al programa, quisiéramos que nos dieras un poquito de contexto. ¿Quién es el tigre? Pues mira, el tigre de Santa Julia, o como es más bien conocido, o Jesús Negrete, José de Jesús Negrete Medina, es un malandrín para las autoridades y un héroe para el populacho. Principalmente por la industria cinematográfica, es que se ha encargado de ensalzar la figura romántica como un tipo de Robin Hood que se dedica a robar a los ricos para dar a los pobres. Pero eso es, yo creo que más la fantasía. Y desde un muy particular punto de vista, el personaje representa la necesidad de las clases pobres u oprimidas de sentir que hay personas que pueden enfrentarse al status quo de la oligarquía o del poder en el gobierno, y ya que ellos no se atreven a hacerlo, sí sueñan con tener un héroe que enfrente este tipo de situaciones en el lugar de ellos, ya que ellos no tienen la posibilidad, la valentía, el alcance de realizar este tipo de proezas, ¿no? Exacto. Entonces... Oye, tú mencionas dos películas. Una hicieron dos películas. Una fue rodada en 1973. Ajá. Y otra en el 2002, ajá, con el mismo nombre, ¿no? Sí, exactamente. Son dos películas que te digo que ensalzan principalmente la parte como que si hubiera sido el bueno. También tienen un toque de romanticismo, seductor y todo esto, ¿no? Era el galán. Pero no, o sea, es una pichita el hombre. O sea, es una pichita, no tiene nada de héroe romántico que se le quiere ensalzar. Exacto. Fíjate, por lo que estás comentando, suena pues muy lógico, ¿no? Como este personaje pues llama mucho la atención, sobre todo por la época en la que se llevó. Sara, sabemos que se da en el Porfiriato, antes de lo que es la Revolución Mexicana, y buscando, como tú bien dices, esa figura del héroe, ¿no? Porque las condiciones en las que vivía el pueblo mexicano, pues no era para más, para menos. Claro. Mira, entre su biografía se comenta que nació en un pueblito de Guanajuato. He encontrado 3 nombres: Cuerámaro, Cuerándaro o Cuerámbaro, ¿no? Y su registro de nacimiento, sus biógrafos o las personas que lo han estudiado
lo ubican entre 1874 y 1880, es decir, en el siglo XIX, que es exactamente pues en la época en la cual pues estaba la parte más fuerte del porfiriato, ¿no? Habla de que en su pueblito natal no había, cuando mucho, poblado que tenía 2,000 habitantes, y una de las cosas que él externó durante sus confesiones, ya cuando finalmente lo atraparon, es que no había educación en su pueblo, lo cual era para él muy penoso. De hecho, él al parecer se educó durante una estancia que tuvo en la cárcel de Belén, porque ingresó varias veces a la cárcel de Belén y a la penitenciaría, ¿no? O sea, buena persona, así como que buena persona no era, sobre todo para la época, ¿no? Claro. Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexiónparanormal@hotmail.com o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. ¡Te esperamos! Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Tengo entendido que él era campesino y que después se alistó al ejército, ¿no, Sara? Exacto. Fue soldado. Exacto. Él vivía en Guanajuato y lo que sí me es de admirar es que se determinó a entrar al ejército, para lo cual salió de su pueblito y recorrió casi 400 kilómetros a pie para llegar a la Ciudad de México y poder enlistarse en la artillería. De hecho, llegó al cuartel de Tacubaya, ese que se encuentra sobre Constituyentes, no sé si lo ubican, casi enfrente de por donde se entra al lo que era antes la feria de Chapultepec, Museo Papalote del Niño. Exactamente, sí. Sobre Constituyentes, es una casona color rosa. Y ahí fue donde se enroló y lo aceptaron en el tercer batallón de artillería. Incluso alcanza un grado, ¿no, Sara? Creo, me parece, si no me equivoco, de sargento. Exactamente. Él, una de las cosas que solamente, o sea, ingresó como soldado raso. Así es. Y se aplicó a aprender todo lo relativo a la artillería, pero no pudo pasar más de sargento segundo, porque era lo más a lo cual podía aspirar una persona que era analfabeta. Y debemos recordar que en ese tiempo casi el 95% de la población era analfabeta. Era analfabeta. Así es.
era realmente un porcentaje de la población con buenas condiciones económicas las que podían tener acceso a la educación. Y era parte de la educación en México, pero principalmente mucha de la educación se recibía en escuelas de Estados Unidos o de Europa. Sí, porque entendamos que en esta época de Porfirio Díaz había mucha opresión por parte de las autoridades, y aunque Porfirio Díaz obviamente trajo modernismo a la ciudad, por así decirlo, pues el privilegio no era para todos. Desatendió al pueblo. Exacto, era para una minoría. Era una minoría y bueno, pues es parte de las razones por las cuales se llevó a cabo el levantamiento de la revolución, ¿no? Y a pesar de que fue encabezado por Madero, que era un señorito, que era hacendado y que pertenecía a una de las familias más ricas, pues eso no implicaba que la mayoría de la población no estuviera sujeta a estas restricciones por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Hay quienes adoran a Porfirio Díaz, que si los monumentos, que si construcciones, que si el petróleo, pero híjole, a mí de verdad me revuelve el estómago. Es un personaje con muchos contrastes, ¿no? Que se quede ya, ¿no? Sí. ¿Cómo? Que se quede donde está. Sí, que no regrese. O sea, hay gente que está tratando de traerlo. No, que se quede allá. Se me haría una grosería. Una grosería realmente. Es terrible todo el asunto que gira alrededor del gobierno de Porfirio Díaz. Me acuerdo de una frase en la cual decían que la paz porfiriana estaba puesta sobre un pedestal de sangre, ¿no? Claro. Realmente es vergonzosa esa época. Tenemos muchas cosas que duelen y que yo creo que hasta la fecha pues han dejado marca en la población civil, ¿no? En lo que es la sociedad. Claro. Nos ha costado mucho trabajo limpiarla. Sí, y Sara, si tú recuerdas, y para la gente que nos escucha, tenemos un programa donde platicamos un poco más de Madero y lo que pasó con Porfirio. Por ahí está el programa, está en el canal, si quieren verlo, búsquenlo. Bueno, pero ahí se lo vamos a poner para que usted pueda, si quiere oírlo, lo de Madero cuando platicamos que era un espírita, cómo fue todo, más detalles de él. Más o menos sale a colación. Si le gusta la historia y quiere saber más de este personaje y de Porfirio, pues ahí está el programa. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando del Tigre de Santa Julia. Volvemos. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el nuevo libro del mágico Centro Histórico de México Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com
o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Estamos de regreso aquí platicando de José de Jesús Negrete Medina, el Tigre de Santa Julia, y que, como mencionamos anteriormente, estamos haciendo este programa porque es histórico, es interesante. Aquí usted va a escuchar datos pues que no se imaginaba sobre este sujeto, lo que hizo y por qué llamó tanto la atención por aquellos años. Y más adelante vamos a ver sobre este criminólogo que también puso sus ojos en él y de qué manera, ¿no? Vamos a continuar con esto y Sara, ¿qué piensas? Por ejemplo, está Chucho el Roto, que también fue algo así, pero no era tan, digamos, malo como fue el Tigre. No, definitivamente son dos historias opuestas. Fíjate que de Chucho el Roto no me he adentrado a buscar al hombre, ¿no? O sea, realmente pues sí tengo la imagen de la leyenda, realmente como que sí era una encarnación de Robin Hood. de un Robin Hood mexicano, pero también debe de tener su parte oscura, ¿no? Te confieso, no me lo tengo en el tintero, en algún momento tendrá que salir, ¿no? Exacto. Te iba a preguntar, ¿tú tienes escrito algo del Tigre? Ajá. Bueno, aprovechemos para que invites a la gente a que vaya también allá y cheque lo que tienes tú sobre él. Diles dónde lo pueden encontrar. Lo que hice fueron 3 episodios del Tigre de Santa Julia. Traté de ilustrarlo lo mejor que pude con recortes y con imágenes de los periódicos que salieron en la época, con algunos grabados de José Guadalupe Posada, titulares del periódico El Imparcial, El País. Son 3 episodios que están en el canal de YouTube de Juanita Gallo. Se llama Juana Gallo 1910 y lo encuentras en YouTube. No lo he escrito, pero pues ahorita que aproveché a escribirlo, yo creo que lo voy a subir en el blog, que también es Juana Gallo 1910. Igual y al ratito lo subo por ahí para que lo tengan a la mano escrito, o si son más visuales, pues igual pueden irse al canal de YouTube. Y después escuchar el programa. Claro. Muy bien. Pues quería que habláramos algo de Santa Julia. La gente, pues algunos ubican Santa Julia, otros no. Y te puedo platicar, te puedo decir que Santa Julia se encuentra, para que la gente más o menos se dé una idea, está en el Metro Normal, Metro Colegio Militar, en esa zona que viene siendo la Alcaldía Miguel Hidalgo, y a esta colonia se le conoce como pues Anáhuac, Tlaxpana o Santa Julia. Ahí se juntan esta colonia tan popular que ya aparecía en el mapa de principio del siglo pasado. Es conocido por una hacienda que tiene el nombre de Julia, y todo lo que había en esa zona, en esa área que en aquel tiempo eran milpas, charcos, tierras, fue muy renombrada, y en especial por este personaje que sabemos que el Tigre es muy mencionado y recordado por cómo lo atraparon, pero como estamos tratando y hablando ahorita, él fue más, y por eso estamos aquí. Pero más o menos ya le dijimos, explicamos por dónde. En el espacio. Claro, más o menos. Para que la gente lo pues sepa y lo pueda ver de lejos, la Torre de Pemex queda enfrente de la colonia. Del otro lado está la Verónica Ansúrez y enfrente está Santa Julia, la Anáhuac, Tlaxpana. Hay personas que se meten más de lleno a querer ubicar y decir cuántas calles son, cuánto medía la colonia,
pero son detalles que han sacado de los escritos antiguos. Aquí nosotros, para que se den una idea, que incluso ahí en la zona, esta colonia es muy popular porque los 12 de diciembre, los días previos, las calles adornan a las vírgenes y hacen bailables y llevan sonidos y hacen fiesta popular. Han hecho programas. Es una buena fecha, pero sigue siendo, no sé si hasta la fecha, pero era una de esas colonias peligrosas, ¿no? Tiene la fama de lo mismo, y yo creo que peligrosas pues hay muchas, ya de acuerdo de cómo te muevas por ellas, pero sí tiene esa fama de que es peligrosa, pero hay mucha gente trabajadora como en otras. Se queda la fama que se hace. Sí, desafortunadamente como que van saliendo semáforos rojos o alertas, sí, cuando realmente pues no todos son de la misma calaña, ¿no? Y no es para menos de ahí el tigre, entonces yo creo que de ahí deriva todas estas cuestiones, pero no, es como muchas colonias que tenemos de gente buena, gente trabajadora, y que muchas veces ellos ni siquiera saben lo que tienen ahí, y que sirven programas como este, o escritos, artículos, para dar a conocer lo que hay en nuestro México, la Ciudad de México y todo el país. Claro, para que te sientas orgulloso de lo que ocurre, que muchas veces ni tienes idea de los acontecimientos que pasaron en los lugares en los que vivimos. Exacto. Bueno, otro dato, muy cerca de ahí está el árbol de la noche triste. Exacto. Yo no sé, o sea, imagínate que hubieran circundado la nopalera donde agarraron al tigre de Santa Julia. Ahí a comer tunas ahí, ¿no? Sí. Sí. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su nuevo libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Bueno, volviendo con el tigre y platicando más sobre su vida, ¿qué sabes de Porfirio Díaz contra este señor y su sobrino, que según dicen que fue quien lo apresó? Bueno, mira, vamos a ponernos en un poquito más de historia con respecto a los actos delictivos de Jesús Negrete. Su primer atraco registrado fue propiamente a el edificio donde estaba el regimiento en el cual él estaba adscrito. Como conocía muy bien la arquitectura y la distribución del inmueble, pues se hizo de un cuate, perforó uno de los hoyos y sacaron montaduras, espadas, piones y armamento, ¿no? Ese fue su primer
atraco que está registrado. Después, ya de ahí, como pues también la paga no era mucha, no había reconocimiento, no podía aspirar a mayores grados por su analfabetismo, pues su siguiente atraco que tengo aquí interesante es en una hacienda de Aragón, junto a la calzada de la villa. Ahorita, por ejemplo, conocemos San Juan de Aragón, que pues queda por allá por Oceanía, por el aeropuerto, pero imagínense que la hacienda de Aragón llegaba hasta cerca de Calzada de la Villa, ¿no? Entonces aquí lo que él hizo con sus compinches, pues entraron a robar la hacienda, y uno de ellos disparó al administrador ocasionándole la muerte. Atraparon a todos, bueno, no, más bien, José de Jesús Negrete fue el único que se escapó. Sus compinches, incluida una mujer que era su amante en ese momento, fueron atrapados. El que hizo el disparo y mató al administrador, le dieron 8 años de prisión, y a los otros compinches les dieron 4 años de prisión. Después, otro desaguisado que tuvo fue allá por la colonia Estrellas, cerca de Nonoalco, esto en Tacubaya. Y esto actualmente se tipificaría como violencia intrafamiliar, ¿no? Porque llegó bien borracho a tu casa, tenía un amante en turno que se llamaba Ramona Cabrera, y entonces el tigre comenzó a hacer un escándalo y a echar bala al cielo. Total que llegaron los policías. El propio tigre dio un nombre falso, pero hasta eso que tenía buen gusto para los nombres. Si yo te digo, ¿cómo te llamas? Y me das un nombre falso, como que en cuál piensas primero. Pepe, Toño, Pedro. Pero no sé, ¿no? Pues el hombre se hizo llamar Francisco Saucedo, ¿no? O sea, como que hay demasiado elaborado, ¿no? Demasiado. Total que, pues como lo detuvieron, Ramona, su mujer en ese momento, lo aprovisionó de un zarape, pero en el zarape iba envuelta un revólver, el cual utilizó para deshacerse de la persona que lo había arrestado, ¿no? O sea, lo llevaban y logró escaparse. Y entonces volvieron a ir detrás de él y lo volvieron a atrapar. Y entonces en ese momento ya utilizó el revólver, acribilló a la persona que lo llevaba, que era Arnulfo Sánchez, lo mató y logró darse a la fuga, ¿no? En otra ocasión, pues salió en defensa de un amigo, que estaban en una cantina. Un hombre se hizo de palabras con otro porque un señor de apellido Cisneros se peleó con uno de apellido Molina, y el asunto fue que le quitó su zarape. O sea, imagínate, o sea, la miseria en la cual vivía uno, que pues eran de las pocas pertenencias que tenías, ¿no? Ajá. Entonces, Molina lo que hizo fue sacar una hoz para agredir a Cisneros. Los amigos de Cisneros fueron a llamar al tigre, que se encontraba por ahí cerquita, y pues llegó y rapidito mató de un tiro a Molina. Y realmente pues ahí no podemos decir que el tigre de Santa Julia era muy justo, porque realmente el que había cometido el atraco era Cisneros, y el que estaba defendiendo su propiedad era Molina, y Molina fue el que terminó muerto a manos del tigre, ¿no? A Jesús Negrete ya se le conocía como el tigre, pero el apellido de Santa Julia se debió, muchos de los periódicos que consulté, que consulté, dicen que fue el periódico El Imparcial quien le agregó el de Santa Julia. Y esto debido a un evento que se llevó a cabo, que ocurrió en una cantina que se llamaba La Puerta del Sol. No sé si exista, como que son cosas que se tienen que rastrear en dónde estuvo, si todavía existe, si existe el inmueble. Son de las cosas interesantes de la historia, ¿no? Claro. Ir a esos lugares y comenzar a rastrear cosas que no sabes, que sabes que ocurrieron situaciones, pero no sabes si existe todavía el inmueble. Bueno, pues resulta que
que el tigre de Santa Julia acostumbraba a andar armado también con una daga y con un revólver Colt de nacará con incrustaciones de conchanaca. Eran como que sus armas que lo distinguían. Entonces se dio cuenta que no traía la daga encima y le reclamó a una persona de apellido Godínez. Y el Godínez le dijo, no, pues no traigo aquí con qué darle respuesta, déjeme ir a mi casa y regreso. Y entonces el tigre le acercó su revólver y le dijo, aquí tiene para que me conteste. El Godínez agarró el revólver y ya se iba, y el tigre le dijo, ¿sabe qué? No es para que se lo lleve, es nomás para que me conteste. Total que el Godínez dejó el revólver, se fue a su casa con un compañero que se apellidaba Frías, y regresaron ya armados y se fueron contra Jesús Negrete y contra los acompañantes del mismo. Pero pues el tigre de Santa Julia era bastante avispado con el uso de las armas, y ahí mismo dejó muerto al señor de apellido Frías y malherido a Godínez. Entonces se fue huyendo con dos compañeros de su gavilla, y el hijo de Godínez fue a dar aviso a los rurales de que su padre había sido herido por esta persona, y entonces salieron los rurales en persecución del tigre de Santa Julia, y en el trayecto pues hicieron otra vez de balazos, se echaron ahí al plato a un ayudante voluntario de los rurales, salieron heridos. El tigre de Santa Julia iba con dos amigos, uno se dio a la fuga, se pudo escapar, pero otro resultó herido por parte de los rurales, y total que lograron atraparlo y lo llevaron a la cárcel de Belén, pero pues este hombre era muy hábil y ahí en la cárcel se les escapó, o sea, tenía una habilidad para escaparse que era digna de Houdini o de Fray Servando Teresa de Mier, que también tenía lo suyo para escaparse de donde lo encerraba, ¿no? Que el Chapo. El Chapo. A lo mejor son reencarnaciones. Bueno, total que después de esta última evasión, porque para esto fue un escándalo, o sea, mató un hombre, hirió a otro y después mató a uno de los ayudantes, un voluntario de los rurales. Ya esos delitos eran súper escandalosos para la época. Sí, imagínate, los periódicos de aquel tiempo, su fama iba en aumento. Claro. Y además también existían las hojas volantes que se imprimían que se imprimían con los dibujos de José Guadalupe Posada para el pueblo que no sabía leer, pero sí por medio de imágenes iban siguiendo el caso del tigre de Santa Julia, y entonces pues esto hizo una efervescencia en el pueblo, que había una persona capaz de burlarse de las leyes de los rurales, del sistema judicial y penitenciario de Porfirio Díaz, y ya Porfirio Díaz lo tomó como una afrenta personal, y entonces lo encargó directamente a su sobrino Félix Díaz que lo agarrara. Ya que vamos a entrar aquí con Porfirio Díaz, vamos a un corte y volvemos. Me parece excelente. Regresamos. Si tú quieres conocer más sobre los temas paranormales y el fenómeno OVNI, Roberto Samael en Conexión Paranormal, transmitiendo para ti lo más relevante y destacado en torno a las otras realidades. Conéctate. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Estamos de regreso aquí platicando
en Conexión Paranormal sobre el tigre de Santa Julia. Tal vez usted que nos está sintonizando apenas sabrá o se preguntará por qué. No es algo raro, extraterrestre, algo de ovnis. No, estamos hablando de historia, de un personaje muy singular, especial, hablando de el tigre de Santa Julia. Sara nos estaba platicando sobre cómo llamó la atención de Porfirio Díaz. Y pues, Sara, por favor, continúa, que nos tienes muy entretenidos. Bueno, sí, Okay. antes de sí, antes de que nos comentes, Sara, Adelante. fíjate que escuchando, la verdad que está muy, muy interesante lo que nos estás relatando. Pues nada que ver, ¿no? Con las con lo películas. que nos dicen que es este tigre de Santa Julia, pues no es como nos los pintan en las películas, así es que ayuda al pueblo, ese toque romántico que le ponen, o sea, en realidad es una persona agresiva, un asesino a Exacto. sangre fría, en realidad no es nada lo que nos platican de él, ¿no? Oye, a mí que lo que me llama la atención es de que pues era un mujeriego y así pues muy galán, como que no era. No, estaba feíto como, ¿qué? Como dolor de panza. Pero fíjate que como lo que dicen, ¿no? Verbo mata carita, supongo por Pero- lo que hasta donde él llegó, Pero él es mataba una a todos. persona sumamente inteligente, o sea, Ágil. el hecho de escaparse de todos estos movimientos que él daba con mucha conciencia era porque es una persona totalmente inteligente, Sara. Sí, definitivamente. Pero fíjate que ahí yo creo que más que su verbo, a lo mejor era el hecho de que pues agarraba parejo a mujeres débiles de carácter, sumisas, o sea, realmente no le importaba, lo único que le interesaba era tener mujeres sin ton y son. Nada más de una sí dicen que sí estuvo muy enamorada. Eso era lo que te iba yo a comentar exactamente, que siempre hay una, ¿no? Sí, pero fíjate que aquí tengo dos nombres de mujeres, ahorita que lleguemos a esa parte se los comento. Ajá, claro. Pero y que esa fue la causa por la cual lo atraparon finalmente, ¿no? Oye, Sara, antes de que nos centremos con lo que sigue, si tuvo tantas mujeres, ¿no hubo hijos? Sí, que tuvo muchos hijos, pero ninguno y ninguna mujer fueron a visitarlo en sus últimos días cuando ya iba a ser fusilado. Y no se sabe de ellos. No, él solamente declaró que tenía una hija en Guanajuato. Pero de todos los demás los abandonó, o sea, realmente lo único que hacía era echaba pasión Y se iba. salía resultado chamaco, pues él ni se hacía cargo, o sea, así como que un padre amoroso que se ocupaba Toda de una sus hijos y fichita. todo, no. Toda una fichita el señor. Una fichita el hombre, sí, o sea, el machismo exacerbado, el uso y Qué horror. sometimiento de las mujeres, que también muchas de ellas participaron en sus fechorías, tampoco, o sea, por ejemplo, esta Ramona que le mandó le envolvió una pistola para que saliera, pues tampoco podemos decir que fuera una mujer sometida, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, las condiciones eran muy, muy complicadas. De a saber cuál era el sentimiento por el cual estaban con el hombre, ¿no? Si era porque tenía verbo, si era porque las mantenía o porque pues, también era un tigre en la cama, vete a saber, ¿no? O porque a la mujer le gustan muchas veces los malos, ¿no? También, o sea, como que esa cuestión de fortaleza bruta, pues también como que podría ser atractiva en su momento, ¿no? Así es. Nos platicabas de Porfirio. Ah, sí, mira, entonces Porfirio Díaz, al darse cuenta de que este hombre se estaba volviendo un emblema de la contraposición al sistema, pues le encargó directamente a su sobrino Félix Díaz que lo agarrara porque no quería que pudiera generarle problemas de levantamientos civiles, ¿no? Entonces ya era, lo agarras porque lo agarras, no hay de otra. Y por eso fue que ya el caso se puso en manos del coronel Félix Díaz, por encargo explícito de Porfirio Díaz. O sea, ya, era ya.
Ya era directo. No quiero que siga ocupando los medios de difusión, los periódicos y los volantes, ¿no? Las hojas volantes. Entonces resulta que Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, le encarga a uno de sus hombres que le investigue. Hicieron ahí una como cuestión de inteligencia para detectar dónde estaba el tigre, porque después de que de su última escapada de la cárcel de Belén, pues andaba a salto de mata. Lo mismo lo encontrabas en el centro una noche y a la otra noche andaba en Xochimilco o en Milpalta. O sea, ya era muy difícil ubicarlo. Pero encontraron que tenía una noviecita allá por el rumbo de Tacubaya, en el barrio del Puerto Pinto, en la calle del Nopalito, que no he logrado localizar en dónde caramba quedaba esa cosa, ¿no? O sea, ubicar. Todavía no lo tengo ubicado. Entonces tengo dos nombres de las personas, las mujeres que se supone que eran su novia. Un nombre es Inés, una se llamaba Inés y otra se apellidaba Guerrero. Inés Escogido o Guadalupe Guerrero. O sea, no he encontrado en diferentes fuentes que son estos dos nombres brincan. Unos dicen que se llamaba Guadalupe Guerrero y otros que Inés Escogido. El caso es que de alguna de ellas el tigre estaba súper enamorado. Entonces uno de los oficiales a cargo del caso, de ¿no? De la misión de atrapar al tigre, supo de esto y comenzó a correr la voz de que él estaba enredado con esta mujer, lo cual exacerbó los celos del tigre. Y entonces se apersonaba más seguido en casa de la prenda amada para ver si, pues, desengañarse directamente si le estaban poniendo el cuerno o no, ¿no? Roberto Samael en Conexión Paranormal Radio traen para ti un espacio para el misterio, un sitio para escuchar y saber un poco más sobre estos enigmas que nos rodean, con entrevistas, sucesos e investigadores de primer nivel. Te esperamos. ¿A ti que te gustan los temas de las otras realidades? ¿Quieres saber sobre casos extraños y sucesos históricos de ciencia, arqueología e historia de México? Estás en el lugar correcto. Estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, en donde abordamos sucesos de forma seria y objetiva, con investigadores y entrevistas de primer nivel. Tú que buscas mayor difusión de tus productos y quieres anunciarte con nosotros, ponte en conexión. Esto nada más fue para poderlo agarrar, Sara. Para poderlo atrapar, exactamente, o sea, pero pues el tigre no se acercaba mucho porque vio que había vigilancia. Entonces, echaron la vigilancia para que él llegara como que le tendieron una trampa. Y también en algunas fuentes dicen que se llevó a cabo una fiesta y que algo le hizo daño en el estómago, entonces salió a desechar lo que su cuerpo ya no necesitaba. Pero en ese momento entraron todos los oficiales a la casa de esta mujer para buscarlo, no lo encontraron, dijeron no es posible que se nos haya escapado, si vimos perfectamente que se había metido, pero para esto antes ya habían visto cuáles eran los lugares por los cuales podía salir y había una ventana que daba hacia unas nopaleras.
Entonces era el único lugar por el cual el tigre se podía haber ido. Y fueron unos guardias que estaban por ahí cerca, fueron avisados, y pues desgraciadamente lo encontraron atrás de una nopalera haciendo sus necesidades fisiológicas. Entonces se había quitado los cartuchos, se había quitado la pistola, se había quitado la daga, no tenía ni forma de... Y en esa posición estaba bastante incómodo cuando ya nada más tiró los rifles encima de él. Él dijo, no tengo con qué defenderme, permítanme un momento, pero no me vayan a amarrar, ¿no? Dice que es lo único que dijo. De ahí es en donde nace el dicho, ¿no, Sara? Exactamente, te agarraron como el tigre de Santa Julia. Así cuando estás ocupado en algo similar, te entra una llamada o tocan a la puerta y tú tienes que pasar la pena de decir, ay, perdón, estaba en el baño. Y te agarraron como el tigre de Santa Julia. Cierto. Bueno, pues ahí sí ya no se les escapó, estaban, o sea, ya era una cosa de que ya no se les podía escapar. Esto ocurrió en el año de 1908, ¿no? Y después de un juicio le dijeron que iba sentenciado a la pena capital y que sería fusilado. Y entonces de ahí se lo llevaron estaba en Belén, se lo llevaron a la penitenciaría para que definieran la fecha de la ejecución. Se lo llevan a Lecumberri, ¿no? A Lecumberri, exactamente, a Lecumberri. Y entonces, aquí resulta que tuvo 10 abogados defendiendo su caso. O sea, a mí se me hace impresionante, ¿no? Que tanta gente haya estado a favor de salvarle la vida. Hicieron de todo, hasta pidieron el indulto a Porfirio Díaz y él les dijo que no, que él ya no tenía que hacer nada, ¿no? Hasta se conoce el lugar en donde estuvo encerrado y después, cuando ya, para esto pasaron 2 años, o sea, lo arrestaron, lo sentenciaron en 1908, pero pasaron 2 años antes de que ya que le dijeran, pues tal día te toca tu sentencia. Claro. Y entonces lo regresaron a Belén, que estuvo en la Bartolina 67 del segundo piso, ¿no? Y bueno, pues esto fue el 22 que le dan la noticia, el 20 de diciembre que le dan la noticia, fue un martes, y le dijeron, el jueves 22 de diciembre a las 6 de la mañana está ya tu sentencia para ejecutarse. Una pregunta. Dices que lo envían a la cárcel de Belén. ¿Tú tienes algún dato sobre dónde se ubicaba la cárcel de Belén? Mira, tengo el dato de que estaba lo que actualmente es el Colegio Revolución. La Doctores, ¿no? En la Doctores, exactamente. Sí, no he ido, o sea, no lo ubico así como... Tengo ubicada, por ejemplo, la donde estaba la acordada. Está exactamente... Estaba frente al hemiciclo a Juárez, allá por la Alameda, ¿no? Pero no me he dedicado a ubicar exactamente en dónde estaba la cárcel de Belén. Se las debo. Que de ahí se escapó varias veces, que por eso de ahí lo mandaron a Lecumberri, ya no se escapó. Exactamente, pero que regresa para volver a escapar. Pero las ejecuciones se llevaban a cabo en Belén. Entonces por eso tuvieron que sacarlo de la penitenciaría y llevarlo de vuelta a Belén, pero obviamente con todas las medidas de seguridad, porque sabiendo cómo se las gastaba, pues no se le iban a jugar, ¿no? Juego el nombre del gobierno, ya era una cosa ya era personal. Sí, claro. Nos comentabas precisamente la fecha en la cual él recibe su sentencia, Sara. Martes 20 de diciembre de 1910, sí, de 1910, a vísperas de que... O sea, ya se había hecho ya empezaba lo de la revolución. Exacto. Sí, ya empezaba prácticamente el movimiento de revolución. ¿Sabes cómo fue, qué fue lo que pasó con él? Encontré unos escritos fabulosos de los 2 días que en los cuales estuvo pues esperando que se llevara a cabo la sentencia. Y entonces hablan de que el martes 20 le avisan en la penitenciaría, lo llevan a Belén. El miércoles 21, o sea 24 horas antes de su ejecución, porque la ejecución iba a ser el jueves 22 a las 6 de la mañana,
El miércoles 21 lo pasan a una capilla, acondicionaron un cuarto que servía de dormitorio para los guardias, lo acondicionaron ahí, y llegó un oficial de apellido Magaña, el que pues estaba a cargo de ver que todo fuera funcionando bien, y entonces el tigre como que lo reconoció y empezaron a intercambiar información porque pues recordemos que el tigre fue soldado, y resulta que fueron compañeros de campaña en Sonora. Entonces eso como que dijo, sí, somos compas, así que quédate conmigo para que platiquemos. Y el otro pues nos hizo del rogar. Entonces el tigre de Santa Julia le pidió que escribiera 3 cartas. Una para su hija que vivía en Guanajuato, otra para el director de la cárcel de Belén, para que le entregara su sombrero sus cosas, lo que tenía con él, a una persona que iba a ir específicamente a recogerlo, y otra a uno de sus abogados que lo estuvo defendiendo durante el juicio para agradecerle su intervención, a pesar de que el resultado pues no fue lo que se esperaba de que él pudiera salvar la vida, ¿no? Así es. Y después le pidió también a Magaña que le hiciera favor de escribirle unos versos. Y al día siguiente, en el diario El Tiempo, se refirieron a ellos de la siguiente forma, y lo digo textual. Sara, adelante. No, vamos a un corte y ya nos dices esas cosas, ¿no? Sí, que se escuchan muy interesantes. Sí. Regresamos. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Conexión Paranormal, agradeciendo su compañía, platicando sobre José de Jesús Negrete Medina, el Tigre, y aquí nos están platicando lo que sucedió previamente a su fusilamiento. Continuamos, Sara. ¿Qué fue lo que dejó escrito? Pues como te decía, le pidió a Magaña que escribiera unos versos, además de las cartas que le encargó, y El Tiempo, en su edición del día siguiente, se refirió a estos versos como malos, muy malos, pésimos, podríamos decir, y muy vulgares, ¿no? Entonces, pues, también es otra de la información que tengo ganas ahí de escarbar a ver si la encuentro, que pues sí te da curiosidad saber qué fue lo que escribió en forma de verso, ¿no? Él muy inspirado y pues para saber por qué decían que eran unos versos muy malos. Pero increíble, ¿no? O sea, ¿qué harías tú unas horas antes de saber que vas a morir y simplemente escribir este tipo de cosas? No sé, sí, increíble, ¿no? Buscaba una frialdad impresionante, o sea, que realmente, o sea, jamás lo vieron que se quebrara de decir, o sea, que me dijo, pues ya ni modo, pues ya me tocó y ya, o sea, como que muy frío, muy frío. Como último deseo, solicitó un traje de charro negro con todo y sombrero galoneado, que es la imagen con la que más se conoce del Tigre de Santa Julia. Que anda por ahí en la red, ¿no? Exactamente, y que pidió afeitarse para andar todo muy guapo, pues era su último día, ¿no? Entonces se lo concedieron, llegó el miércoles a las 10 de la mañana, luego se lo puso, se arregló, y pues todo el mundo piensa que realmente así andaba en el día a día, pero no, fue un regalo especial para el día de su muerte, ¿no? Después, al mediodía, le llegó la comida, y la compartió con el oficial Magaña, que es el que le había hecho las cartas. Y después toda la tarde pues estuvo en una plática contando sobre sus aventuras amorosas, sobre sus atracos, sobre su vida bandolera, ¿no? Y más que un diálogo, pues fue un monólogo, ¿no? Y como les comentaba anteriormente, pues solamente diseminó su semilla en mujeres débiles o vulnerables que se le presentaron a lo largo de su vida, pues de hecho ninguno de sus hijos o de sus mujeres fueron a despedirlo antes de su muerte. El miércoles 21 de diciembre de 1910, a eso de las 10 de la noche, pidió por último un puro del cual se fumó la mitad y después de eso se fue a dormir. Al día siguiente, jueves 22, que era el día de la ejecución, lo despertaron a las 4 de la mañana para que se arreglara. Uno de los curas que lo estuvo acompañando estas últimas 24 horas le dijo que por favor se confesara, a lo cual se negó totalmente el Tigre de Santa Julia, dijo que ya no había tiempo de él. Pero sí accedió a oír misa antes de ir al paredón, ¿no? Oye, Sara, una pregunta, perdón. ¿Sabes a qué edad muere el Tigre? Creo que eran 37 años. Muy joven, ¿no? Sí, muy joven. Sí, nació en el 1887 y muere en 1910. No estoy muy segura. Igual y te saco la edad. Sí, es 37 más o menos. Sí. Como 37 años. Exacto. Joven, pero Sí, por lo que se saca cuenta, sí, 37 años, sí, es muy joven. Un detalle que también me llamó la atención es que otro individuo que estaba en el momento en el que fusilaron al Tigre de Santa Julia, fue el poeta y diputado Salvador Díaz Mirón. Fue a dar a la cárcel por un pleito a balazos que tuvo con otro diputado, que también era cosa seria, muy temperamental, el Salvador Díaz Mirón, pero desde la celda en la cual él estaba pudo ver todo el tránsito de la muerte y el fusilamiento del Tigre de Santa Julia, y pues lo plasmó en una anécdota que fue publicada al día siguiente en el periódico El País, que también es otra de las notas que ahora que abran la hemeroteca, me tengo que ir a echar un clavado para leerla de viva voz, ¿no? Ya estando en el paredón,
El sombrero de charro se le entregó a su abogado defensor para que se le hiciera llegar a su hija que vivía en Guanajuato. Fueron 5 personas el piquete de fusileros que lo iban a ejecutar. De los 5 tiros que le dieron, solamente 2 atinaron a pegarle, uno a la altura del corazón y otro a la altura del cuello. Ajá. Pero a la hora que se acerca el médico para dar fe de la muerte, se da cuenta que no ha muerto, que sigue vivo. Entonces solicita el tiro de gracia. Se acerca un soldado más, le da el tiro de gracia y apenas le rozó la mejilla. Entonces piden un segundo tiro de gracia y sí se lo dan en la cabeza y pues, le destrozan el cerebro, ¿no? Eso sí está como que muy guácala. Claro. Y como nadie reclamó su cuerpo, pues fue sepultado en el Panteón de Dolores en un ataúd de pino muy humilde y fue llevado por una carroza de tercera. Se dice que el cráneo del tigre fue exhumado el 28 de marzo de 1931 para ser estudiado por el doctor Alfonso Quirós Cuarón, quien es uno de los primeros criminalistas, si no el primero, de México, pero pues hasta la fecha no se han dado a conocer sus resultados, y que actualmente el cráneo se conserva en una vitrina de cristal en la biblioteca del Centro Cultural Isidro Fabela, en la Casa del Risco, en San Ángel. Y pues yo conozco a alguien a quien envidio mucho que tuvo Ni que lo digas. Que no voy a decir nombre. Sara, déjame platicarte que sí, recientemente estuve por ahí, pude ver el cráneo. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el nuevo libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Hay muchos hechos inexplicables e historias increíbles a nuestro alrededor. Sobre ellos, nos hacemos constantes preguntas tratando de saber qué son o por qué ocurren. Muchos de estos sucesos son polémicos y difíciles de creer, pero existen. Los vemos o sabemos de ellos constantemente y nosotros los investigamos. Acompáñanos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes.
quien envidio mucho que estuvo Ni que lo digas. Que no voy a decir nombre. Sara, déjame platicarte que sí, recientemente estuve por ahí. Según lo que he leído, dice que sí se alcanza a ver la parte por la 100, que se ve el hueco de la explosión del proyectil. Yo no he visto el cráneo, manita, así que no sé. Te mando fotos. Ahora sí que tú eres el que nos puedes dar testimonio de ello. Sí, y también, ¿Lo viste completo? sí, por ahí me decían que al estudiarlo, pues era especial este señor, el tigre, que despertó la curiosidad de este médico para estudiar y de ahí partir que creía que el mal venía en el cerebro. Por eso manda quitarle la cabeza. Y era lo que uno se preguntaba, ¿cómo llegó el tigre a San Ángel? ¿Por qué está ahí? Sabemos lo que le sucedió a Villa, por ejemplo, con su cabeza, ¿no? Sí. Pero acá no teníamos ni idea hasta que pues ya nos lo mostraron, nos platicaron que ustedes aquí más adelante van a escuchar lo que nos dijeron y cómo se da esta forma de quitarle la cabeza a tigre para estudiarla, y como bien dices tú, no se conoció el resultado, pero era una teoría de este doctor de que por ahí podría haber encontrar el toque maligno de estas personas, de los asesinos seriales o de la forma tan salvaje de ser y asesinar del tigre. Sí, muy frío, muy calculador, y esa era su idea, y quería este doctor Alfonso Quirós sacar un tipo de terapia para próximos personajes que trataran o estudiaran de este tipo, ¿no? Exacto, para saber qué estaba sucediendo. Y te menciono, lamentablemente el cráneo no está en exhibición, lo tiene escondido. Me tocó ir y hacer una de papeleos, y nunca en la vida de reportero que llevo me había sido tan difícil llegar a un objeto. Acceder a ese... Sí, me pidieron muchas cosas. Además, me hicieron firmar una responsiva para saber qué vamos a decir y qué se va a hacer sobre ello. Pero estuve ahí, lo vi, fue algo así pues muy interesante, no tiene nada de lujo, está en una vitrina tipo pecera. Ajá. Y pues se encuentra en el área de biblioteca. Es interesante pues saber quién fue este personaje, es como personalmente lo considero como la cereza del pastel, ¿no? Ya lo pude ver, ya podemos entender más lo que fue. Con esto que nos has platicado, con esto que hemos averiguado, sí es muy llamativo este personaje, y yo creo que es uno de los muchos que hay en nuestro México, y que pues sería bueno ahondar más. Sí, pues una cosa es la historia del hombre que vivió y otra cosa es la leyenda que se formó en él a partir del imaginario popular, ¿no? Y las películas. Exacto. Y ahora que resaltar la parte osada, valiente, muy hombre, con muchas mujeres y cosas así, porque es lo que vende al final de Claro. Y realmente pues no puedes ensalzar ese tipo de figuras, o sea, ¿sí? Changos, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pasan a ser unos héroes de la historia. Pero es como lo que ustedes comentan, ¿no, Sara? Es la necesidad en ese momento, en esa época, de un justiciero y que pues obviamente en contra del gobierno, un superhéroe de aquel momento. Sobre todo alguien que está desafiando en ese momento al gobierno. Entonces yo creo que de ahí nace la leyenda, ¿no, Sara? Sí, muy probablemente, o sea, era necesario, pero pues ya tenemos que parar ese tipo de cosas. Claro, porque en realidad nada que ver, realmente es un personaje... La época es diferente. Oye, Sara, pero sigue sucediendo. Vemos series que ponen muy arriba a los narcos. Y que los muchachitos o las niñas quieren casarse con un narco para tener acceso a riquezas. Pues es lo mismo. Los muchachos lo que pretenden pues es ganar dinero fácil a través de acciones ilícitas, sí. Antisociales, pero ¿no? Hay un punto que tocaste es que es bien importante, Sara. Recordemos que esto es un problema social y que no es simplemente de hoy en día, sino que es un problema social que estamos hablando desde el Porfiriato, desde
que sabemos que en ese momento era el 90% de la población que era analfabeta. Entonces, claro, estamos hablando de un problema pues meramente social a causa de todo esto que tienen este tipo de estereotipos y que buscan las cosas fáciles, ¿no? Y son para el pueblo, claro, como una válvula, ¿no? De salida. Se sigue repitiendo con diferentes protagonistas, pero al final de cuentas, en lo profundo, ¿qué es lo que está pasando con nosotros como sociedad, ¿no? Claro, claro. Sí, estamos viviendo, permitiendo, y nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Claro. Pues así es, ya estamos para irnos, pero bueno, me gustaría decirles que sobre Tigre se ha escrito mucho, hay películas, hay artículos, hay documentales, se mencionan en muchos libros. Esta versión, tú tienes lo tuyo, Sara, te has escrito también de él, y esta versión para este programa, pues es nuestro punto de vista. Tratamos de buscar a alguien que ya había escrito de ello, que sabe su vida de él. Se los presentamos esperando les agrade. Y me gustaría saber, antes de irnos, tu opinión de Tigre como personaje. Lucrecia. Pues nada que ver con la fantasía que nos demuestran entre las películas, entre esa leyenda de que pues ayudaba al pueblo como un tipo Robin Hood. O sea, nada que ver. Yo creo que como lo comentaba Sara hace un momento, acabar con estos tipos de personajes que nada más nos llenan de fantasía. Sara, tu opinión, por favor. Pues mira, que es una persona llena de sufrimiento, que contactó con el estado de sufrimiento de las demás personas y por eso es el arrastre que tiene, ¿no? O sea, cuando tú estás en un estado de ira y pues conectas con el estado de ira de las demás personas y entonces te manejas en estos estados de vida tan bajos y no puedes elevarte para aspirar a situaciones más tranquilas, más elevadas. Sara, para la gente que quiere saber tu trabajo, nuevamente, por favor, ¿dónde te encuentra? Mira, estoy en juanagallo1910.com, es el blog que no está muy actualizado, pero quiero ponerme a irlo actualizando. Y también en YouTube está juanagallo1910, si lo pones así en YouTube, pues ya te lleva directo al canal, y hay varios videitos sobre historia de México principalmente, el periodo. Principalmente es el periodo de la Revolución, ¿no? Pero abordamos, a veces es necesario abordar otros periodos, la Guerra de Reforma, que si el Tratado Maclean-Ocampo, que hay tantos temas para cortar. Soy una chismosa, me encanta de la historia de los personajes, porque son personas y tienen sus claroscuros y pues han ido definiendo el rumbo de nuestro país. Muy bien. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Nos encontramos en el Museo Casa del Risco del Centro Cultural Isidro Fabela, en la Plaza de San Jacinto, San Ángel. Y estoy con dos personas que, si quieren, se presentan, que me van a platicar por qué está aquí el Tigre de Santa Julia, cómo llegó y pues qué ofrecen aquí en este lugar. Por favor, quien quiera de ustedes. Yo soy Andrea Carrasco, la coordinadora de la biblioteca y el archivo histórico. Y bueno, la razón por la que tenemos aquí el cráneo del Tigre de Santa Julia es porque Alfonso Quirós Cuarón, considerado el primer criminólogo en México, decide estudiar la morfología y la anatomía de los criminales. En ese entonces todavía se consideraba que la anatomía y la morfología podían determinar el comportamiento de las personas. Entonces Quirós Cuarón solicita permisos y se exhuma el cuerpo del Tigre de Santa Julia, Jesús Negrete, y
él se queda él solamente toma la cabeza para hacer estos estudios. Lamentablemente no puede terminar con esta investigación que él hace, pero él decide tiempo después donar parte de sus investigaciones, el cráneo del tigre de Santa Julia y su biblioteca, a la Biblioteca Isidro Fabela de aquí del Centro Cultural Isidro Fabela, Museo Casa del Risco. Es por eso que nosotros contamos con esta pieza tan singular y pues por eso la tenemos aquí resguardada. ¿Ustedes ven que hay atención de la gente? ¿La conoce? ¿Vienen a verla? Ahí en realidad no mucha gente sabe. Porque me dicen que no está exhibida. Sí, la pieza no está exhibida actualmente, pero sí hay gente que sabe que la tenemos aquí. Y como en nuestras redes sociales hemos realizado algunas notas acerca del tigre de Santa Julia o del mismo cráneo, o incluso sobre Quirós Cuarón, hay gente que viene a buscarla. Lamentablemente, pues como ya lo mencioné, no está exhibida y no está al acceso de todo el público. Sí. ¿No sabes tú en qué panteón estaba el tigre? No, la verdad no sé. ¿Y saben algo más del tigre? José de Jesús Negrete Medina. Pues en realidad él fue un bandido. Es muy común y muy popular por la forma en que lo aprenden, pero él fue más, ¿no? Tanto así que despertó la curiosidad. Sí, en realidad, ese es un punto de vista personal. Su figura se ha romantizado en muchos sentidos, ¿no? Porque por ser este bandido que de alguna manera ayudaba... Un chucho roto, ¿no? Similar. Exactamente, y que ayudaba al pueblo de Santa Julia, ¿no? Pero, pues, él también era un asesino despiadado de alguna manera, ¿no? Y lastimó y asesinó a mucha gente. Entonces, pues llama la atención también esa imagen. Ese contraste. Sí, esa imagen que se tiene y que aparte pues ha pasado la historia pues hasta por películas, ¿no? Exacto. En donde lo pintan como un personaje muy simpático. Hay dos películas de él, una de los 70s y una hace poco que hablan de él, pero sí desvirtúan totalmente lo que es, porque ahí lo ponen hasta como héroe, como luchador, que cada quien tendrá su imagen, su percepción de este personaje, pero sí es en lo personal muy particular apreciación de que llegue hasta acá. ¿Cómo llegó hasta acá? Ya lo sabemos, ya nos lo dijeron y sí es impresionante. Sí, pues tenemos la fortuna de la donación de Quirós Cuarón y por eso. ¿Alguna invitación a la gente? Sí, claro, los invitamos al Museo Casa del Risco, Centro Cultural Isidro Fabela. Somos un museo que una parte de este espacio perteneció al gobernador del Estado de México, Isidro Fabela, quien dona su casa, sus pertenencias y su biblioteca, su colección de arte y su biblioteca al pueblo de México. Y pues es por eso que la casa está abierta. Nos encontramos en San Jacinto número 5 y 15 y pues... ¿Ya abrieron después de la pandemia? Sí, claro, estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos todas las medidas sanitarias. Pues muchas gracias por la información, yo agradezco mucho. Miles de personas aseguran que han llegado. Hay confiable evidencia sobre su realidad. Hay relatos que nos hablan de fantásticos encuentros con ellos. Y aún se niega su existencia. Pero, ¿existen? ¿Es cierto todo lo que se dice sobre ellos? ¿Están con nosotros? Averígualo aquí, en Conexión Paranormal Radio. Tu vínculo con lo inexplicable. Acompáñanos. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo
Nos vigila. Nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Conexión paranormal. Pues agradezco su atención. Yo sé que algunas personas se han de preguntar que por qué hice un programa de esto, pero me gusta la historia, me gusta conocer personajes de este tipo, me gusta convivir con personas que también les gusta lo que a mí me gusta. Por eso hoy tuvimos de invitados a Sara y a Lucrecia, que yo les agradezco mucho. Y también es algo muy personal porque yo también soy de Santa Julia. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Conexión paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno ovni y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión paranormal.